noche proyectará el video Estado Mundial de la Infancia 2012, Niñas y niños en un mundo urbano. El Estado Mundial de la Infancia es la publicación anual más importante de UNICEF sobre la situación de la niñez en el mundo. Cada año, el informe se centra en un reto específico para la infancia. En 2012, está focalizado en las niñas, niños y adolescentes que viven en zonas urbanas. El informe analiza en profundidad la tendencia hacia la urbanización del planeta. Por primera vez en la historia, la mitad de la población mundial, incluyendo a más de 1.000 millones de niñas y niños, vive en zonas urbanas. Durante las próximas décadas, la mayor parte de los niños y niñas del mundo vivirán en una zona urbana y se espera que esta tendencia continúe. Los promedios generales muestran que los resultados en los ámbitos de la salud y la supervivencia infantil, la educación, la protección y el saneamiento suelen ser mayores en las zonas urbanas que en las rurales. Sin embargo, esto oculta el hecho de que las mayores desigualdades se producen dentro de las ciudades. En muchas zonas urbanas coexisten grandes oportunidades con muchas privaciones. El Estado Mundial de la Infancia 2012 presenta la realidad que viven las niñas y niños en las grandes ciudades del mundo, pero también muestra los resultados de esfuerzos colectivos que se traducen en resultados concretos para mejorar las condiciones de vida de esas niñas y niños, como por ejemplo, mejor infraestructura pública en Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil, tasas más altas de alfabetización en Cotacachi, Ecuador, y una mejor capacidad de respuesta en casos de desastre en Manila, Filipinas. Este año, UNICEF hace la presentación global de su publicación insignia en México por una razón fundamental. La capital de este país es la quinta ciudad más poblada del mundo y, por ende, enfrenta, como muchas otras grandes urbes, los retos característicos de estos espacios. El 78% de la población en México vive en zonas urbanas. 24 millones son niñas y niños. La Ciudad de México y su zona conurbada alberga 6.6 millones de niñas y niños, lo que plantea un desafío para brindar oportunidades iguales a todos ellos. Los niños que viven en las grandes ciudades de México enfrentan los mismos desafíos que los niños de zonas urbanas en el resto del mundo. No obstante, aquí, como en otros países, existen políticas sociales innovadoras que trasladan esquemas de protección social hacia los más vulnerables. Tal es el caso del programa Oportunidades, un esfuerzo del gobierno federal que impulsó el uso de transferencias de dinero en efectivo y el fortalecimiento de capacidades para alentar a las familias más pobres tanto a mandar a sus niños a la escuela como a mejorar su nutrición y a acudir a los centros de salud. Esta iniciativa, que comenzó en zonas rurales y se ha expandido ya a zonas urbanas, ha constituido una valiosa experiencia replicada en otros países. El mensaje central del Estado Mundial de la Infancia 2012 es claro: los niños deben estar en el centro de toda acción de política pública. Se requieren medidas urgentes para garantizar que todas las niñas y los niños tengan todas las oportunidades necesarias para gozar de sus derechos y realizar su potencial. Así, el reporte sobre el Estado Mundial de la Infancia 2012 plantea recomendaciones fundamentales: generar información que permita comprender mejor el alcance y la naturaleza de la pobreza y la exclusión en las zonas urbanas, identificar y superar los obstáculos que dificultan la inclusión, garantizar que la planificación urbana, el desarrollo de la infraestructura, la prestación de servicios y los esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad aborden las necesidades y prioridades particulares de los niños, combinar recursos y esfuerzos de diversas instancias a escala internacional, nacional, municipal y comunitaria para apoyar las acciones que garanticen a las niñas y niños marginados y menos favorecidos el cumplimiento pleno de todos sus derechos. UNICEF está presente en más de 190 países y territorios en el mundo, acompañando los esfuerzos de múltiples actores, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones para hacer que las ciudades sean lugares más seguros y adecuados para la vida de los niños. UNICEF, unidos por la niñez. Good evening, Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, UN colleagues, members of civil society, the private sector,
all of you. I'm very, very glad to be here. I am deeply honored to speak here and very grateful to you, Mr. President, for hosting us and for your commitment to improving the lives of children in Mexico. We've come to Mexico to launch the State of the World's Children 2012, Children in an Urban World, for a very good reason. This nation, home to one of the world's largest megacities, is already confronting the challenges of urbanization and seeking new ways to reap the opportunities that it provides. For urbanization is inevitable here in Mexico, around the globe, and especially in the developing world. Today, for the first time in history, half of the world's people, including more than 1 billion children, live in cities and towns. Across Latin America and the Caribbean, nearly 80% of the population already live in urban areas. More than 75% of Mexico's people live in cities and towns, including 24 million children, as you saw in the film. Within the decade, the majority of the world's children will grow up in urban areas, and we can expect that growth to continue probably throughout this century. Not only because people will continue to be drawn to cities for greater opportunity, pulled there by the promise of jobs and greater personal freedoms, even if that promise is not fulfilled. And not only because people will continue to leave their villages behind, pushed by poverty, violence, or national disaster, even if met by similar threats in the city, but also because most of those who come to the cities will stay there, and they will raise their families in the cities. A little known and, to me, surprising fact is that children born in cities already account for 60% of the increase in urban population. Here's another critically important fact. It's the reason, in fact, for our report. In many regions, infrastructure and services are not keeping pace with urban growth, and the impact on the poorest children in the cities is grave. Hundreds of millions of urban children, those growing up in slums and shanty towns around the world, are among the most disadvantaged children in the world, deprived of the essential services that can mean the difference between life and death, between opportunity and despair. This may surprise some, even those who work in development. For when most of us think of a poor child, we tend to picture a rural child. We don't imagine as readily a girl living in the shadow of a city school that she will never attend, nor a boy growing up only a short walk from a health clinic he will never enter, nor a family deprived of services enjoyed by those living only streets away. Today, in a visit to Iztapalapa, I met some of those children. I enjoyed speaking with them, and I kept thinking as I talked with them that if they got the education they deserve, and none of them are now in school, think of the contributions that they and so many other children in a similar situation will contribute to the future of Mexico and to nations around the world, the children in a similar situation there. And they are deprived. Consider access to improved sanitation, so necessary to improve community health and to save children's lives. Urban dwellers generally enjoy greater access to such services than those in rural areas. A report by the Joint Monitoring Program of WHO and UNICEF, coming out next week, will show that between 1990 and 2010, access to improved sanitation in rural areas grew faster than the growth in population. During the same period, however, in urban areas, provision of improved sanitation has not kept pace with population growth by nearly 200 million people. Within cities, the disparities between the poorest and the wealthiest urban children can be stark. Consider the under 5 mortality rate. In a sampling of 15 developing countries for which the most current urban data is available, we see wide gaps
between the rate at which the poorest young people are dying from preventable causes and the richest. For example, Cambodia. In the wealthiest urban households, only 9 in 1,000 children die before reaching their 5th birthdays. In the poorest urban households, that number jumps to 142. 15 times as many children deprived unnecessarily of their right to live because simply they were born poor. Or consider education. Children in urban areas are generally considered to have an educational advantage, but children living in slums often lack that benefit. For example, in Delhi, India, approximately 90% of all children do attend primary school, a wonderful accomplishment. But that statistical average disguises a grim reality. For in Delhi's slums, only 55% of the children attend primary school. And many poor urban families pay more for services, even substandard services, than richer families. Consider water, that most basic of needs. In many poor urban areas, from Bangkok to Nairobi, people must buy water from private vendors at a cost many times more, in some cases up to 50 times more, than those in the wealthier neighborhoods who have access to water mains. This not only means that poor people must dedicate more of their household income for basic needs, it means that they must resort more often to using unsafe water, one of the leading causes of diarrhea, which kills so many children every year around the world. The time has come for all of us, governments and those of us who support their efforts, to recognize the urgent necessity of bringing a sharper focus to the needs of disadvantaged urban children in our planning and in our resources. This means addressing the shortage of reliable, usable data about children in slums. What data exists on urban areas are often general, based on averages that, as I said, can mask disparities. To identify the children in greatest need and to overcome the barriers they face, we must disaggregate this data, breaking it down so that we can see what services are needed, by which children, and where they are. As our report also shows, we need to focus greater investment in community-based action, supporting the efforts of people living in slums to improve their own lives. Communities themselves best understand the barriers that they face, but they are all too often excluded from the planning process. This is not only an injustice, it's a missed opportunity. Communities and slums can act as grassroots laboratories for innovative solutions, not only to their own pressing problems, but for those in other poor urban communities in other countries. For example, in Mumbai, a group of determined slum dwellers persuaded government railway authorities and international development lenders to relocate some 20,000 households away from the dangerous railroad tracks where many children had been killed. This is impressive in and of itself, but through a global network called Shack and Slum Dwellers International, the Mumbai Citizens Group is now sharing their experience and knowledge with slum dwellers in Nairobi and Kampala who face similar challenges. Such innovation in community programs like these, in government programs, and in both advocacy and policy making is a thread that runs throughout our report and a key to meeting the challenges of urbanization. One of the most compelling examples, of course, is right here in Mexico, Oportunidades, a pioneering cash transfer program, as you all know, that began 15 years ago here and has become a model for the world. I see it when I travel in Africa, South Asia, and elsewhere. The program now reaches millions of families in urban and rural communities, helping them afford to send their children to school and to pay for health care. In urban areas alone, Oportunidades serves around 2 million families and around 4.5 million children. The impact on their lives is nothing short of inspiring, from increasing their food consumption to decreasing anemia in infants, from raising school enrollment to decreasing the prevalence of child labor, and from lifting people
out of the most extreme poverty to giving them hope for a better future. Such an equity-focused approach to development is not only fair, the right thing to do, it is also the most effective and sustainable approach, the smart thing to do. For excluding children and their parents, wherever they live, not only deprives them of the chance to reach their full potential, it robs their societies of the economic growth a healthy, well-educated population can provide. To build stronger cities and more equitable societies, we need to invest in children. An excellent example is Mexico's 2012 federal budget. Not only does the budget dedicate 20% of its discretionary spending to benefit children, it also includes an annex that identifies specific expenditures for education, health, nutrition, and child protection. The next step will be to establish monitoring and evaluation mechanisms to track those expenditures and the results that they are achieving in the lives of children. Finally, and perhaps most important, we can only meet the challenges of urbanization if we all work together at every level of government, across sectors, side by side. Last year, I visited a poor urban community in Addis Ababa in Ethiopia, where local residents had built new sanitation facilities in an effort to improve the quality of their lives and to save, literally, the lives of their children. Someone pointed out from where we were standing in that terrible slum, we could see up on the hillside the road that I would be taking to go to a meeting in the Prime Minister's office within sight. The contrast, of course, between that slum and the hill with the the Prime Minister's offices was striking, and the lesson was even more so. Solutions to the challenges of urbanization cannot come only from the top down, nor can they come only from the bottom up. They must spring from new partnerships that join both sides and a renewed commitment to improve our cities by government, by UN agencies, by civil society, the private sector, and, very importantly, by the communities themselves. UNICEF is fortunate to be working with so many partners, so many of you in this room, here in Mexico and around the world to make cities safer and healthier places for children. For example, UNICEF and UN Habitat have worked together for 15 years on the Child Friendly Cities Initiative, which puts children at the center of the urban agenda. More recently, we in UN Habitat collaborated with UN Women in launching Safe and Friendly Cities for All, a community-led initiative to reduce violence against children and women in poor urban areas. I'm very pleased that we are joined today by Cecilia Martinez, a director who is helping to lead this effort. Urbanization and its inequities is one of the greatest challenges we will all face in this coming century, and we must not fail to meet it. By making our cities fit for children, we will not only make them a better place for the children, we will make them a better place for all of us. So we look forward to working with the government and the people of Mexico to meet this challenge, both in Mexico and around the world. And now it gives me great pleasure to present to you, Mr. President, Estado Mundial de la Infancia 2012, pretty close, Niñas y Niños en un Mundo Urbano. Gracias. En estos momentos, el señor Anthony Lake, director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, entregará el informe del Estado Mundial de la Infancia al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Señor Anthony Lake, director ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, muy bienvenido a México. Muchas felicidades por este informe. Señor senador José González Morfín, presidente del Senado de la República. Estimada doctora Susana Sotoli, representante en México de UNICEF, bienvenida nuevamente. Señor Bernd Assen, director regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en América Latina y el Caribe. Estimado doctor Philippe Lamy, representante en México de la Organización Mundial de la Salud. Diputada Yolanda de la Torre, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. Señora Cecilia Martínez, directora de la Oficina de la ONU Habitat en Nueva York, bienvenida. Cecilia Landerreche, directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Muy estimadas, muy estimados embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, muy distinguidos representantes de organismos internacionales y de sociedad civil, muy estimadas embajadoras, muy estimados embajadores de UNICEF, y saludo desde luego a distinguidos líderes sociales, artistas que hoy nos acompañan, gente que admiramos y queremos mucho, a César Costa, a Julieta Venegas también, gracias por estar aquí. Diputadas, diputados, senadores, estimados secretarios, amigas y amigos. Para México es un honor poder ser sede de la presentación de este informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2012 y particularmente por su enfoque en niñas y niños en un mundo urbano. Efectivamente, este siglo XXI es un siglo ya urbano. Es el caso de México y es el caso del planeta entero en el que por primera vez en nuestra historia la mayoría de la población se encuentra en las ciudades. Y precisamente la calidad de vida de las niñas, de los niños, determina, estoy seguro, el futuro de la humanidad. Por eso nos sentimos honrados y agradecidos con UNICEF, con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, por haber elegido a nuestro país para hacer el lanzamiento global de este informe, el Estado Mundial de la Infancia 2012, Niñas y Niños en un Mundo Urbano. Agradezco en particular la presencia de don Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, que sé que ha dado un renovado impulso a la lucha internacional en favor de las niñas y los niños y los adolescentes. Quiero transmitirles el saludo personal de mi esposa Margarita, que está totalmente involucrada en el tema de niñas y niños. De hecho, ella no pudo estar aquí hoy porque está precisamente presentando un reporte especial ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, precisamente sobre niñas y niños migrantes no acompañados. Es un caso dramático en el cual decenas de miles de niños migrantes que son deportados de regreso a nuestro país cruzaron la frontera sin padres o acompañantes y han sido regresados sin padres y acompañantes. Hasta hace pocos años incluso eran literalmente abandonados por las autoridades migratorias en la frontera, niños menores de 10 años incluso, que vivían este trauma terrible y que pues son parte del principal foco de atención de Margarita, mi esposa, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, desde luego, agradecemos, insisto, la gentileza de UNICEF de hacer esta presentación aquí y sabemos que ningún país puede considerarse moderno, no puede considerarse civilizado, tampoco democrático, cuando abandona a su suerte a generaciones enteras de niñas y de niños, cuando niega a los más pequeños, a los más indefensos, una protección mínima para crecer, para jugar, para estudiar, para convivir, para estar sanos, para ser felices. Los costos de hacer efectivos los derechos de la niñez, derechos que nosotros reconocemos, respetamos,
comparados con las pérdidas irreparables que provoca en la sociedad el no respetar tales derechos, son realmente menores. Lo que paga una sociedad por no respetar los derechos de los niños, en términos de la desintegración del tejido social, en términos de la debilidad de esa sociedad, en términos a problemas sociales generados precisamente en el desarrollo de la vida de estos niños, es incalculable. Por eso nosotros celebramos el esfuerzo de UNICEF y nos unimos a él. Yo estoy convencido de que mientras más oportunidades de superación tengan las niñas y los niños, más posibilidades de desarrollo tiene la sociedad entera. Y como nunca, el bienestar infantil y juvenil, pues es una causa que nos debe convocar y nos debe sumar a todos ese esfuerzo. Yo celebro que este año la UNICEF ponga el foco de atención en los más de 1,000 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en contextos urbanos y además documente esta dramática realidad que no siempre es visible y no siempre capta la atención de todos. Este informe además es muy importante por el enfoque que da sobre los retos que enfrentan esta parte de la población en materia de educación, en materia de salud, en materia de nutrición, en materia de vivienda, de acceso a servicios básicos, en materia de formación, en materia de esparcimiento y en materia de afecto, finalmente, que es un elemento sustancial en el desarrollo de cualquier persona. Obviamente alerta el informe y me da gusto sobre los riesgos que se ven expuestos, a que se ven expuestos los niños y los adolescentes, básicamente la delincuencia, la violencia, las adicciones, la trata de personas, la discriminación, la migración, en particular la migración no acompañada, como he dicho, y el trabajo infantil. En el caso de México apreciamos especialmente el informe porque en nuestro caso nos hemos convertido exactamente en eso, en un país fundamentalmente urbano. Hoy de los 112 millones de mexicanos que somos, por lo pronto, de este lado de la frontera, probablemente somos unos 15 millones más del otro lado, o 12 más otros 20 de ascendientes y parientes. De los 112 que estamos aquí, 88 millones vivimos en zonas urbanas, tal como lo define la UNICEF, en poblaciones mayores de 2,000 habitantes. De esos 88 millones, 40 millones por lo menos son niñas, niños y adolescentes. Por eso en México estamos dando la más alta prioridad a la ampliación de oportunidades de bienestar y de progreso para nuevas generaciones, tanto en las ciudades como en comunidades rurales. Y lo hemos hecho convencidos de que la fortaleza de nuestro futuro depende precisamente de cómo podamos tratar y cómo podamos trabajar por aquí y ahora la población infantil. Por eso México es un país que ha trabajado y ha trabajado convencido del necesario cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que desde luego suscribimos. A pesar de las adversidades que nos ha tocado vivir y que han sido muy diversas, la crisis económica mundial, que tuvo su epicentro justo a un lado de nuestra frontera, el aumento del precio de los alimentos, por ejemplo, que ha duplicado su valor, ha duplicado su precio en los últimos años, con lo cual seguramente ha incrementado la pobreza en todo el mundo, los problemas asociados a la delincuencia y la violencia, las epidemias como la propia influenza, en fin, los mexicanos no hemos dejado de luchar por el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pequeños. Algunas formas en las cuales se expresa nuestro compromiso con las nuevas generaciones se establecen en acciones muy concretas. Una, por ejemplo, que es muy importante y que se aprecia porque refleja también el compromiso de los legisladores en cierta parte de ello, es la actualización del marco jurídico y por otra, el fortalecimiento de la inversión pública en favor de los niños y adolescentes. Y otra más es en el establecimiento de programas específicos de política pública centrados precisamente en el bienestar de las niñas y los niños.
me quiero referir a algunos de ellos. Por ejemplo, en materia de legislación, México ha mejorado sustancialmente su marco legal. En particular, destaco la armonización de la legislación nacional con la Convención de los Derechos del Niño. Por ejemplo, en el año 2000 se elevó a rango constitucional el derecho de nuestra niñez a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y esparcimiento. El año pasado, primero en junio 2011, se reformó nuevamente la Constitución para cumplir a cabalidad los derechos infantiles plasmados en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México. Y finalmente, en agosto de 2011, se elevó también a rango constitucional un principio jurídico invaluable, que es el establecimiento del interés superior del niño en nuestro marco legal. Desde luego, nuestro país adoptó la metodología diseñada por UNICEF y que desde luego agradecemos, para hacer más transparente, para hacer más eficaz la inversión pública destinada a niñas, niños y adolescentes. En este sentido, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal ha trabajado codo con UNICEF para transparentar, para evidenciar, para detectar los programas de gasto público que están centrados precisamente en niñas, niños y adolescentes. Gracias a UNICEF, por ejemplo, y a esta metodología, hoy sabemos con precisión que en México se invertirá este año 2012 una cantidad cercana a los 570,000 millones de pesos, es decir, una cifra cercana a los 45,000 millones de dólares para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Esto quiere decir que más de 1 de cada 5 pesos del gasto programable se invierten directamente en el bienestar de la infancia y de la adolescencia, sin contar desde luego el beneficio indirecto del resto de programas públicos del gasto programable. Y de este monto, de estos 45,000 millones de dólares, más del 70% se destina a educación, a deporte y a cultura, aspectos que son fundamentales para detonar todo el potencial infantil. El 30% restante va a ser para salud, más o menos, más de 100,000 millones de pesos, para nutrición, para asistencia social y para protección contra el abuso, la violencia, la explotación y la discriminación. Lo más importante de todo es que este proceso de transformación nos permite desde luego mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, pero también ampliar los horizontes de desarrollo de las comunidades y mejorar el tejido social indispensable para resolver muchos de los problemas del país, incluyendo el problema de delincuencia y de violencia. Y una prueba de ello está en los resultados que hemos obtenido de las políticas públicas que se implementan, concretamente los avances que hemos conseguido en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Es decir, estos Objetivos del Desarrollo del Milenio, muchos de ellos tienen una estrecha vinculación con la ampliación de oportunidades de bienestar y de progreso para nuevas generaciones. Y les doy algunos ejemplos. Al inicio de mi administración, tal y como me había comprometido, yo solía decir en la campaña electoral que, si bien es cierto, hay un refrán popular que dice que todos los niños traen su torta bajo el brazo, dije que sería bueno que hiciéramos que los niños, además de la torta bajo el brazo, trajeran un seguro médico bajo el brazo. Y por esa razón, desde el 1 de diciembre de 2006, todas las niñas, todos los niños que han nacido en México tienen automáticamente un seguro médico de por vida para ellos y sus familiares. Este programa, que se llama Seguro Médico para una Nueva Generación, nos ha permitido mejorar sensiblemente el acceso a la salud y romper generacionalmente la marginación en servicios de salud que los países en desarrollo en general y muchos países desarrollados también generan pues en sus nuevas generaciones. Y eso nos ha traído, junto con otros programas, resultados francamente alentadores. Primero, por ejemplo, una de las metas del milenio más importantes es reducir la tasa de mortalidad infantil, reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. En el caso de México, hemos
reducido la tasa de mortalidad infantil más del 60%. Es decir, y este que es el principal indicador del estado de la infancia a nivel global, a nivel internacional. El índice de mortalidad pasó de 47 por cada 1000 niños que teníamos, nacidos vivos, que teníamos en 1990, a 17 fallecidos por cada 1000 en el año 2010. Es decir, estamos ya muy cerca de la meta que nos habíamos fijado para 2015 de 15 fallecidos por cada 1000. Y creo que la vamos a lograr muy rápidamente, mucho antes del año 2015. Segundo, un tema muy importante. Con el esfuerzo que se ha venido haciendo, no de ahora, sino de varias generaciones, finalmente en el año 2010, México alcanzó una meta fundamental que es la cobertura universal en educación primaria. Es decir, hoy por primera vez en la historia del país tenemos espacios escolares en educación primaria para todos los niños hasta los 12 o los 13 años de edad. Es decir, todos los niños en México tienen un lugar asegurado en la escuela. Con ello cumplimos también de manera anticipada otra de las metas del milenio. Tercero, estamos alcanzando a través de diversos programas de salud la cobertura universal de salud en varias entidades de la República Mexicana, con lo cual aseguramos plenamente el acceso a médicos, a medicinas, a tratamiento y a hospital, no solo de los niños, sino de sus familias en una gran parte del territorio nacional, y pronto alcanzaremos la totalidad del territorio nacional. Cuarto, estamos eliminando, y de hecho ya eliminamos la brecha educativa entre mujeres y hombres. Este elemento de segregación, de marginación, de discriminación por género se ha eliminado ya en diversos niveles escolares. Por ejemplo, hoy podemos decir con orgullo que a nivel, desde primaria, incluso a nivel universidad, hay ya más mujeres que hombres, y que a nivel primaria las tasas de asistencia o las tasas de incorporación a la educación básica están equilibradas entre hombres y mujeres. Quinto, hemos logrado también progresos muy por encima de las metas en el acceso de mexicanas y mexicanos a agua potable, a vivienda digna, a tecnologías de la información y a la comunicación. Y evidentemente que, aunque hemos avanzado, es innegable que prevalezcan rezagos que obviamente nos obligan a redoblar esfuerzos, y los informes como el de hoy de UNICEF nos recuerdan precisamente lo mucho que nos falta por hacer en diversas materias. No obstante, vale la pena rescatar algunos proyectos innovadores que se han puesto en práctica en México. Yo agradezco la mención que se ha hecho del programa Oportunidades. Efectivamente, Oportunidades se basa en transferencias condicionadas a las familias más pobres, y la condición consiste precisamente en llevar a los hijos a la escuela y al médico. El promedio de ingreso de Oportunidades por familia es alrededor de 800 pesos al mes. Estamos hablando de una cifra que incluso incrementamos en medio de la crisis económica con el alza del precio de los alimentos. Hay familias mexicanas, además de ese ingreso, se le da un dinero adicional a cada madre de familia por el número de hijos que vayan a la escuela. Y por eso hay familias en México que reciben mensualmente hasta 3,000 pesos por concepto de oportunidades, lo cual ha permitido sacar de la pobreza extrema a, ya podemos decir, millones de familias mexicanas. El programa Oportunidades, por ejemplo, ha contribuido a mejorar la educación, la salud y la alimentación de 34 millones de mexicanos que son los más pobres. Otro programa muy importante que tenemos es el programa de estancias infantiles para una nueva generación, que se erigió precisamente pensando en los niños, en los hijos de madres trabajadoras, en particular de madres solteras en el país. Lo que hacemos ahí es un programa en el que en un barrio detectamos a las mamás o a las amas, a las señoras, a las mujeres que no tienen trabajo, cuyos hijos ya han salido de la casa porque se fueron a la universidad, se casaron, etcétera, su casa está sola. Les ayudamos económicamente a adaptar su casa a una estancia infantil con requisitos de seguridad,
adecuados, y además pagamos un subsidio a cada familia, a cada madre trabajadora por cada hijo para que pueda a través de una tarjeta de débito pagar lo que es la cuota de la estancia infantil. Y con este mecanismo, en 5 años, creamos cerca de 10,000 estancias infantiles en el país, donde se atiende a más o menos 250,000 de niños. Para darles una idea de la importancia de este esfuerzo, en 5 años hicimos más estancias infantiles en México, casi el doble del número de guarderías y estancias que se habían hecho en México en los 50 años anteriores. Con lo cual, estamos dándole oportunidades de crecimiento armónico, emocional a los niños de aproximadamente 2 años de edad. Le damos la oportunidad a las mamás trabajadoras de que encuentren trabajo. Estamos hablando ya, bueno, un promedio más o menos de 50,000 mujeres, más bien 240,000 mujeres trabajadoras que pueden dedicarse a buscar trabajo y lo han encontrado la mayoría de ellas, más aproximadamente otras 50,000 mujeres que trabajan en las estancias infantiles. Otro es el programa de becas que tenemos. El programa es el más amplio y más incluyente en la historia de México. A principios del siglo, en el año 2000, había más o menos 2 millones de becas en el país. Nosotros hemos ampliado las becas de oportunidades primero a secundaria, luego las hemos ampliado a los hijos en preparatoria. Hoy estamos lanzando otros programas, como el programa de becas Síguele para alumnos de preparatoria y el programa de becas de educación superior. Total que este año 2012, México alcanzará la cifra de 8 millones de becas otorgadas para educación pública en nuestro país. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, que más de la mitad de los estudiantes de preparatorias públicas en el país, de bachilleratos públicos, tienen una beca del gobierno federal para que no abandonen sus estudios por razones económicas. Y que los estudiantes de los deciles más bajos de ingresos, es decir, las familias más pobres de México, cuyos hijos están en la universidad, también tengan una beca. Obviamente el programa de Seguro Popular que ya mencioné y que nos está permitiendo alcanzar la cobertura universal de salud, en particular a través del seguro médico para una nueva generación. Tenemos otros programas de impacto social para niños, por ejemplo, 6,100,000 desayunos diarios que se dan a nivel escolar, 6,100,000 desayunos a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. También nos hemos esforzado mucho en el trabajo de niños y adolescentes migrantes. Hemos atendido a casi 100,000 niños y adolescentes migrantes en 5 años. Una cifra verdaderamente impresionante por la problemática que viven estos niños. Y aquí repito, pues el reconocimiento mío, sincero, es para Margarita, que no está, pero que ha hecho un trabajo extraordinario en esta materia. En fin, quiero destacar otra cosa, si me permiten, el acuerdo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. Saben ustedes que tenemos un problema de violencia derivado de la acción de los grupos criminales en el país y hemos desarrollado un protocolo con la Suprema Corte de Justicia, con UNICEF, aquí que nos ha ayudado muchísimo, y con la sociedad civil para lograr este acuerdo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada, de violencia derivada de delincuencia organizada. Y el propósito es brindar atención médica, atención psicológica, atención legal, afecto, atención, cuidado a todas las niñas, a todos los niños, a todos los pequeños que sufren esa violencia, los que quedan huérfanos, hijos de policías, hijos de víctimas inocentes, incluso hijas e hijos de personas que pudieron haber estado vinculadas a la delincuencia y que fallecieron en enfrentamientos, en homicidios, pero que quedan huérfanos de esa violencia. Ellos son el objetivo de nuestro acuerdo para la atención de niños en escenarios de delincuencia organizada. En fin, amigas y amigos, quiero agradecer nuevamente a UNICEF, primero por el trabajo que realiza, por poner en la mira de todos esta problemática de las niñas y los niños adolescentes, particularmente en los entornos urbanos de nuestro tiempo. Nosotros en México queremos unirnos al esfuerzo de UNICEF para cuidar a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Queremos invertir más en ellos, sabemos que invertir en ellos implica un mejor futuro para la humanidad.
queremos mejorar también las áreas donde tenemos mayor deficiencia, particularmente en las áreas de atención de niñas y niños con discapacidad. Tenemos que fortalecer mucho más la atención social y de los gobiernos en la atención de los jóvenes y de los adolescentes con problemáticas sociales relacionadas con violencia escolar. Aquí también hemos tratado de trabajar a través del programa Escuela Segura, que involucra a padres, a maestros y a líderes comunitarios en evitar la violencia dentro de las escuelas, pero sabemos que hay mucho que hacer. Yo sé que contamos con UNICEF para que nos siga asesorando, acompañando, corrigiendo en las políticas públicas que debemos de corregir, poniendo atención y presión, que agradecemos, sobre el diseño de los presupuestos en los programas específicos orientados a la niñez. Y termino diciendo que México, por mi conducto, ratifica su compromiso con la agenda de UNICEF, con los valores y la iniciativa o las iniciativas de las Naciones Unidas y en particular de agencias tan importantes como esta, abocada a las niñas y a los niños. Seguiremos trabajando muy fuerte para finalmente lograr lo que queremos, que el México que nosotros tenemos hoy sea el día de mañana un México a la altura de la dignidad de las niñas, los niños y los adolescentes. Así que muchas gracias y felicidades por este reporte. Se proyectará el video Estado Mundial de la Infancia 2012, Niñas y niños en un mundo urbano. El Estado Mundial de la Infancia es la publicación anual más importante de UNICEF sobre la situación de la niñez en el mundo. Cada año, el informe se centra en un reto específico para la infancia. En 2012, está focalizado en las niñas, niños y adolescentes que viven en zonas urbanas. El informe analiza en profundidad la tendencia hacia la urbanización del planeta. Por primera vez en la historia, la mitad de la población mundial, incluyendo a más de 1.000 millones de niñas y niños, vive en zonas urbanas. Durante las próximas décadas, la mayor parte de los niños y niñas del mundo vivirán en una zona urbana y se espera que esta tendencia continúe. Los promedios generales muestran que los resultados en los ámbitos de la salud y la supervivencia infantil, la educación, la protección y el saneamiento suelen ser mayores en las zonas urbanas que en las rurales. Sin embargo, esto oculta el hecho de que las mayores desigualdades es esa de la pobreza y la exclusión en las zonas urbanas. Identificar y superar los obstáculos que dificultan la inclusión. Garantizar que la planificación urbana, el desarrollo de la infraestructura, la prestación de servicios y los esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad aborden las necesidades y prioridades particulares de los niños. Combinar recursos y esfuerzos de diversas instancias a escala internacional, nacional, municipal y comunitaria para apoyar las acciones que garanticen a las niñas y niños marginados y menos favorecidos el cumplimiento pleno de todos sus derechos. UNICEF está presente en más de 190 países y territorios en el mundo, acompañando los esfuerzos de múltiples actores, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones para hacer que las ciudades sean lugares más seguros y adecuados para la vida de los niños. UNICEF, unidos por la niñez. Desiguales a todos ellos. Los niños que viven en las grandes ciudades de México enfrentan los mismos desafíos que los niños de zonas urbanas en el resto del mundo. No obstante, aquí, como en otros países, existen políticas sociales innovadoras que trasladan esquemas de protección social hacia los más vulnerables. Tal es el caso del programa Oportunidades, un esfuerzo del gobierno federal que impulsó el uso de transferencias de dinero en efectivo y el fortalecimiento de capacidades para alentar a las familias más pobres, tanto a mandar a sus niños a la escuela como a mejorar su nutrición y a acudir a los centros de salud. Esta iniciativa, que comenzó en zonas rurales y se ha expandido ya a zonas urbanas, ha constituido una valiosa experiencia replicada en otros países. El mensaje central del Estado Mundial de la Infancia 2012 es claro: los niños deben estar en el centro de toda acción de política pública.
Se requieren medidas urgentes para garantizar que todas las niñas y los niños tengan todas las oportunidades necesarias para gozar de sus derechos y realizar su potencial. Así, el reporte sobre el Estado Mundial de la Infancia 2012 plantea recomendaciones fundamentales: generar información que permita comprender mejor el alcance y la naturaleza. Good evening, Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, UN colleagues, members of civil society, the private sector, all of you. I'm very, very glad to be here. I am deeply honored to speak here and very grateful to you, Mr. President, for hosting us and for your commitment to improving the lives of children in Mexico. We've come to Mexico to launch the State of the World's Children 2012, Children in an Urban World, for a very good reason. This nation, home to one of the world's largest megacities, is already confronting the challenges of urbanization and seeking new ways to reap the opportunities that it provides. For urbanization is inevitable here in Mexico, around the globe, and especially in the developing world. Today, for the first time in history, half of the world's people, including more than 1 billion children, live in cities and towns. Se producen dentro de las ciudades. En muchas zonas urbanas coexisten grandes oportunidades con muchas privaciones. El Estado Mundial de la Infancia 2012 presenta la realidad que viven las niñas y niños en las grandes ciudades del mundo, pero también muestra los resultados de esfuerzos colectivos que se traducen en resultados concretos para mejorar las condiciones de vida de esas niñas y niños, como por ejemplo, mejor infraestructura pública en Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil, tasas más altas de alfabetización en Cotacachi, Ecuador, y una mejor capacidad de respuesta en casos de desastre en Manila, Filipinas. Este año, UNICEF hace la presentación global de su publicación insignia en México por una razón fundamental. La capital de este país es la quinta ciudad más poblada del mundo y, por ende, enfrenta, como muchas otras grandes urbes, los retos característicos de estos espacios. El 78% de la población en México vive en zonas urbanas. 24 millones son niñas y niños. La Ciudad de México y su zona conurbada alberga 6.6 millones de niñas y niños, lo que plantea un desafío para brindar oportunidades